Bienvenidos a Lectura Nuestra. Esta es la sesión en la que hablamos de el cuento Buenaventura Durruti en México, una historia de desinformación. Es parte del libro Arcángeles, 12 historias de revolucionarios herejes del siglo XX, escrito por Paco Ignacio Taibo II. Y bueno, para quien lo quiera leer, es a partir de la página 162. Bueno, quisiera empezar con un poco de investigación que hice sobre precisamente este personaje, que es Buenaventura Durruti, quien es un anarquista español que muestra desde el principio de su juventud una afinidad por la lucha de clases y la simpatía sobre las causas sindicales, ¿no? Algunos de los datos que logré rescatar de la pequeña biografía que hay en Wikipedia es que fue un obrero a lo largo de su juventud, donde perdió varios trabajos por participar en huelgas y apoyar a sindicatos. Estuvo afiliado a la Confederación Nacional del Trabajo, y ahí es donde conoce a García Oliver, a Francisco Ascaso y a Ricardo Sanz. Con ellos forma el grupo de los solidarios, que en este cuento se conoce como los, Errante. los errantes, efectivamente. Y bueno, pues es el grupo que protagoniza la mitad de este cuento, ¿no? Ellos, tras robar el Banco de España, ubicado en Guillo, huyen a Argentina y luego a Chile. Un dato curioso es que en Chile nuevamente roban un banco y es el primer robo bancario de la historia del país, de Chile. Bueno, creo que importante obviamente destacar que estos robos son con la finalidad de juntar recursos para liberar compañeros presos en España, ¿no? Compañeros narcosindicalistas en España, ¿no? Bueno, de ahí pasamos a lo que es el cuento. En el cuento vemos dos narraciones, como dos narraciones poco a poco se van a entrelazar para luego finalmente separarse, ¿no? La primera inicia con, abro comillas, algo así como la versión del cronista policial del Demócrata. Eh, pues habla como, es una forma de decir que es un tipo de crónica policial, ¿no? Eh, y bueno, nos inserta y comienza, digamos que la primera sección, con preguntas que probablemente se hace la policía al presenciar un suceso, que no sabemos todavía cuál es, pero al parecer es violento, ¿no? Porque comienza hablando de personas armadas. De ahí continúa la narración llamada Los Errantes, que nos presenta el primer acto de este grupo de asesinos, ¿no? Es el asesino de un dueño, bueno, de este grupo de anarquistas. Y el primer acto es un asesinato al dueño de una hacienda cañera en La Habana. Así seguirá intercalándose las narraciones hasta encontrarse. De aquí, pues, me gustaría escucharlos a ustedes, escuchar qué les llamó la atención de las narraciones, qué les llamó la atención del entrelazado, qué les gustó, qué no les gustó. Y, y ya después continúo yo. A mí me gustó, digamos que el humor con el que él trata, o sea, sí es una historia policial, pero lo hace muy humorístico, ¿no? Dejando ver eh, que la policía realmente no estaba buscando justicia, sino simplemente meter a alguien a la cárcel, ¿no? Y creo que justo
representa o a mí me hace recordar como a todas estas personas presas que existen en México sin un juicio penal, ¿no? Entonces, que se ha vuelto un problema porque la violencia no se reduce, pero las cárceles están a tope. Entonces, habla de un sistema ineficiente y corrupto en el sentido de que teorías sin sentido toman forma debido al interés de ciertas personas, ¿no? Entonces, porque caminaba de cierta manera o porque tenía nexos o porque el caso que no tenía nada que ver en pero por estar muy cerca del domicilio se toma en consideración que pueden ser sospechosos y empiezan a lanzar nombres al aire de gente que evidentemente no tenía relación alguna, ¿no? Y creo que estamos tan preocupados por darle un nombre a algo que no entendemos el porqué de las cosas. O sea, por ejemplo, en este sentido de por qué se robó el banco o el establecimiento más bien textil, porque entre otro lado, se estaba tratando de consolidar una sociedad, bueno, no sociedad, sino no era partido, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Era sindicato? ¿Sí era sindicato de textiles? Asociación, ¿no? Yo diría. Ajá. Y darle recursos y un signo de protesta realmente, ¿no? Robarle a la empresa textil para darle esos recursos a la asociación y se conforme. Pero creo que a veces somos ciegos ante estas, digamos así, protestas, porque estamos muy enviciados en el qué y no en el cómo ni el por qué. Complementando un poco toda la idea que dijo Roxy, a mí me encanta el hecho de que sea un cuento, ¿no? O sea, de que sea narrado como un cuento y que se presente como un cuento, porque justamente como dice Roxana, parece que no importa qué suceda, o sea, o quiénes sean los culpables, solo que queremos meter a alguien, no culpar a alguien sin saber realmente la verdad. Y justamente se puede decir, pues, lo que sucede ahorita son puros cuentos, ¿no? O sea, el inventarnos quiénes son los culpables, los porqués, y solo querer leer la historia, solo querer leer el cuento en lugar de ver cómo impacta realmente o las acciones que estamos haciendo para que ese cuento se vuelva más bien se vuelva historia más que un cuento. No sé si me explico, pero pues sí era más como para complementar la idea de Roxy porque pienso exactamente lo mismo que ella. A mí me gustaría hablar sobre sobre el libro, cómo empieza Taibo en su nota del autor. Y es aquí lo subrayé, empieza hablando sobre lo difícil que es para poder, a la hora de acercarse a escribir literatura, ¿no? Y él menciona que tiene un profundo miedo a que a la hora de entablar un personaje, de que el mismo hecho de escribirlo lo pueda dañar al personaje. Entonces, desde aquí ya empezamos con el título del texto que usa la palabra desinformados, ¿no? Y nos pone en este cuento, no sé si sea un cuento, la verdad, no sé si se puede catalogar como cuento, pero en este texto nos pone nos pone lo que sería la crónica de un periódico y lo que son los errantes, ¿no? Cómo lo ven los errantes. Entonces, él menciona que tiene una preocupación, tiene un miedo al acercarse a la literatura a la hora de entablar personajes, como pueden ser Durruti, o en todo el libro que trata de varios personajes. De hecho, también habla de los muralistas, habla de muchos, muchos personajes, y en este caso, pues nos tomaremos el de Durruti, ¿no? Pero habla acerca también de cómo y pone en comparación al historiador con el que se dedica a la narrativa en general, que es aquí que es el del historiador con el del escritor. Y cómo el historiador tiene un miedo al acercarse a la literatura y cómo el escritor sacude ese miedo, pero llevándolo a este límite de poder desinformar, ¿no?
Entonces, teniendo esto en cuenta, me parece muy interesante. No he leído los otros textos, nada más he leído este, me gustaría leer los otros. Bueno, Teo ya leyó uno, ya nos dirá si tiene cerca de la misma estructura. Este, si es que también compara diferentes textos en los otros textos, ¿no? O sea, al menos en este pone la desinformación de la crónica y pone la desinformación de los errantes. Y voy a trabajar con este término de desinformación porque es, a mi parecer, lo que Taibo nos quería, lo que Taibo nos quería mencionar, ¿no? De cómo que estaban desinformando. Hablaron, ahorita podemos hablar acerca de, bueno, ya dieron el contexto de qué es lo que sucede, de dónde proviene, que viene de España, que viene haciendo lo del sindicato, que es revolucionario, pero es de los revolucionarios violentos, ¿no? Que hoy en día hay muy pocos realmente, ¿no? Hay que pensar que esto fue a inicios del siglo pasado. Esta persona que creo que vivió como 40 años, nace en el siglo antepasado y pues nace con esas personas que ahorita veríamos como muy, al menos aquí en México, que pues sí nos catalogó un poco miedosos en el sentido de que no nos atrevemos a ser tan violentos, no nos atrevemos a ser ese revolucionario que se necesita con la violencia quizás, y usando el término necesitar es peligroso. De hecho, ese es un problema que Durruti ve a la hora de acercarse con la población mexicana, con el sindicato los sindicatos mexicanos que dice, es que no tengo el apoyo de ellos porque ellos están trabajando con las masas y están trabajando con, no recuerdo qué, ahorita podemos ir directamente al texto, y dice, no tengo el apoyo de de meter las manos, agarrar la pistola y ponerme a disparar, ¿no? Y podemos empezar a trabajar al personaje de Durruti como un Robin Hood del anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, aproximándonos de estas formas, podemos ir trabajando el texto así, como esta desinformación dentro de la narrativa del personaje como un Robin Hood anarcosindicalista, y que era lo que lo motivaba. Me gusta cómo acercaban el texto de él. No les importa, lo que les preocupa es qué pasó, cómo pasó, más que por qué se hace, qué es lo que no se hizo, qué es lo que sí se hizo, y todo este asunto, ¿no? A mí me parece muy interesante justo lo que mencionas, porque desde el título del libro, ¿no? O sea, el libro se llama Arcángeles, 12 historias de revolucionarios herejes en el siglo XX, ¿no? O sea, estamos hablando de que no todos los revolucionarios son pacifistas, no todos los revolucionarios son o no son asesinos, ¿no? O sea, finalmente son historias de personas que hicieron algo que pensaban que el fin justifica los medios, ¿no? Básicamente. Y que a pesar de ser, por lo menos yo, compartir esa misma ideología de izquierda, de sindicato, de sindicalismo y de socialismo, no sé si comparto este punto de que el fin justifica los medios, ¿no? Pero es muy importante conocer estas historias. Yo ya leí bueno, el segundo cuento se llama Un acto de locura, la transformación de Friedrich Adler. Ese ya lo leí yo y no, o sea, no es una historia similar, ¿no? Pero también es claro que es un hereje, ¿no? Entonces, es muy interesante esto y yo me imagino a Taibo pensando en que quiere hablar de Durruti y dice, ¿qué voy a contar de Durruti? ¿Cómo hablar de Durruti? ¿Cómo sacar a este personaje y hacer una historia de él? Y decide hacerla en algo que pasó en México y que fue realmente, o sea, que refleja dos cosas, refleja eh, el extremismo de Durruti, no, refleja tres cosas, yo creo, principales. El extremismo de Durruti y su grupo de los herejes, ¿no? Porque ellos no se andan con juegos. Me gustaría compartir un parrafito que me llamó la atención, no por lo que dice, sino la forma en la que le escribe Taibo, que me pareció para mí chistosa, ¿no? Pero bueno, o sea, refleja el extremismo de Durruti, el, este, el- la posición o la forma en la que abordan la lucha social el mexicano, ¿no? O por lo menos el mexicano de 1920 o 30, ¿no? Y este y cómo se genera la justicia en México, ¿no? Que realmente, o sea, no, yo no diría que es justicia, pero esa es la justicia de México, ¿no?
aprovechen lo que piensan el argumento al leerles el párrafo que les decía. Dice, al finalizar el año 1924, la pareja de anarquistas españoles, conocidos como los Errantes, había logrado evadir el cerco policíaco y llegar hasta La Habana, donde secuestraron a punta de pistola una pequeña lancha que los llevó hasta un pesquero en alta mar. Allí, utilizando el mismo método, convencieron a los pescadores para que los transportara hasta las costas mexicanas de la península de Yucatán, donde desembarcaron. Me llamó la atención porque cuando dice utilizando el mismo método, convencieron a los pescadores, es el método mencionado anteriormente, donde dice a punta de pistola. Y se convencieron, aparte. Sí, exactamente, ¿no? Así como que, pues, una forma muy peculiar de convencer, ¿no? Bueno, de aquí, lo último que comentaría, bueno, a reserva de que haya algunos otros comentarios que quiera replicar, es que este anarcosindicalismo, que creo que es una de las partes esenciales que comenta, aunque no se trata de eso el cuento, nos presenta esta pregunta interesante que necesariamente es polémica, ¿no? Si el fin justifica los medios y hasta qué punto los justifica. Adelante, Teo, adelante. Me gustaría entrar un poco en polémica y debate con los argumentos que decían de que no les gusta el radicalismo o como así lo han etiquetado en esta sesión de la violencia y todo eso, pero pues también recordemos que ninguna lucha de clase se ha llevado o sea hemos tenido como estos avances en materia laboral con abrazos y besos, ¿no? O sea, realmente pues ha sido una lucha sangrienta para exigir, ¿no? Derechos laborales, condiciones dignas de trabajo, y qué es este tema y este periodo de finales de 1800, inicios de 1900, cuando se da este gran apogeo ya con la revolución industrial en su máxima capacidad, ¿no? Esos avances en la ciencia, en la producción, producciones en masa que se están dando, y que es como un choque también como al estilo de vida un tanto rural, campesino, de las sociedades tanto europeas, asiáticas, americanas, y que se empieza a pujar, digo, o sea, los capataces, los dueños de las empresas, si por ellos fueran, en este momento todos estaríamos trabajando como nuestros dos integrantes que no están en este momento, ¿no? Entonces, no ha sido algo que se diga, buzón de sugerencias, por favor, quiero trabajar 2 horas. Ah, sí, 2 horas laborales para todos, de aquí en adelante, ¿no? O sea, ha sido una lucha donde obviamente ha habido violencia, incluso también la Universidad Autónoma de Puebla tiene una historia de sangre para lograr su autonomía, y lo que dices sobre revolucionarios o anarquistas mexicanos, pues tenemos a Lucio Cabañas, de la famosa rural de Ayotzinapa. Ha habido muchas guerras de guerrillas para afrontar no solo las condiciones laborales dentro de una empresa, sino también de la agricultura o del campo en México, que realmente desconocemos a demasiados guerrilleros que estuvieron por ahí, pues queriendo dignificar su vida, y así a lo largo de la historia mexicana hemos tenido mucha gente que ha sido censurada a través de la violencia, y entonces también de ahí es que surge de que obviamente en las lecturas dices, no vas a chocar contra el Estado, que es una masa enorme, y tú eres solo una persona, ¿no? O sea, si vas de frente o en una batalla frontal contra el Estado, pues te va a destruir, te va a desaparecer, te va a matar, no va a trascender tu lucha, ¿no? Entonces, la reflexión también es hacerlo de una manera inteligente, haciendo la comparación con la lectura de la página 62, de que Adler es un físico, miembro del Partido Socialista de Austria, de cómo también lleva un asesinato, pero
en una narrativa diferente, porque él lo hace de una forma tímida, lo hace de una forma que él no es un asesino a sueldo ni con experiencia, o sea, lo hace pero por la propia convicción, ¿no? A diferencia de estos errantes que ya son unos asesinos a sueldo, que no la piensan y saben sus objetivos, ¿no? Entonces, los cuentos me gustan mucho porque habla justamente como, no de esas causas perdidas, pero como no son el Che Guevara, el gran revolucionario socialista que todo el mundo se va y se compra su playera de 200, 300 pesos para reivindicar la lucha social, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha estado ahí, que se ha hecho invisible en la actualidad, pero que Taibo los retoma y dice, miren, y los retoma de una forma de cuento y te explica cómo son todas las luchas de clase, ¿no? No solamente hay una, no todo va a ser igual y es aprender, ¿no? Entonces, obviamente el aprendizaje yo creo que sí no podemos confrontar el Estado de una forma frontal. Digo, los que lo hacen son otras naciones, como las actuales guerras que hay, guerras económicas, guerras bélicas, como las del Medio Oriente, como las que está en Rusia, Ucrania, Polonia, ¿no? Y guerras de sanciones también, bloqueos económicos, energéticos, etcétera. No sé, ya hay muchas formas de confrontar y creo que si nosotros como sociedad no decimos, a ver, ¿quiénes gobiernan a quién? Seguimos con esta forma de la supraestructura y la infraestructura que solamente vamos a hacer mano de obra calificada o vamos allá, derribar la supraestructura y decir, bueno, todos somos ciudadanos del mundo, vamos a ir por algo que nos beneficie y que no nos estemos matando entre nosotros por el beneficio de unos pocos, o qué va a seguir pasando, ¿no? O vamos a seguir como con esto, con discusiones dispersas, algo así como el de la lectura anterior, ¿no? De que los buenos somos muchos, pero la neta, cada quien andamos en nuestros rollos, cada quien anda en un círculo de lectura, cada quien anda haciendo sus diplomados en su universidad, pero al final nunca llegamos a converger, a hacer una aglomeración, porque si realmente fuéramos conscientes de que somos un chingo de personas que queremos lo mismo, otro cuento sería, ¿no? Pero hasta que no lleguemos a ese punto vamos a seguir un poco sin poder avanzar, ¿no? O sea, simplemente no vamos a pasar de la discusión a la acción, ¿no? Y algo de lo que dice Marx y que está en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es de que los filósofos están para interpretar el mundo, los economistas para cambiarlo, ¿no? O sea, realmente ya no necesitamos, creo que tantos académicos, si lo vemos de una perspectiva más pragmática, hay que llegar a la acción y no una acción bélica, sino una acción inteligente. Yo creo que ahí es donde es lo complicado, converger, porque también lo interesante de este libro es cómo tenemos a este sindicato socialista o digamos así anarquista, pero también vienen estos anarcosindicalistas españoles y no logran encontrar un punto, ¿no? A pesar de que comparten ideales generales, uno se dedica a la acción por las masas y digamos que por la vía burocrática a lograr cambios y otros buscan lo mismo pero usando la violencia, ¿no? No temiendo a tener que usar la fuerza. Y creo que a veces hasta entre las ideas empiezan a salir tantas ramas que es donde nos empezamos a complicar, ¿no? Porque dijiste una palabra, porque, o sea, nos empezamos a meter en el detalle de las ideas, cuando en realidad eso simplemente nos aleja más de tener acciones, como dice Teo, ¿no? Y, y entiendo esta parte de ideología, ¿no? De el fin justifica los medios, porque ahí es la vertiente donde los dos están separados, ¿no? Una en donde no van a hacer de todo para poder lograr un cambio y los otros en donde están dispuestos a hacerlo todo. Entonces, a pesar de que tienen ideas o digamos que ideas utópicas de cómo debería ser la sociedad, que quieren apoyar al proletariado, que quieren tener esta libertad en donde puedan explorar y tener conocimiento científico y que puedan tener un trabajo digno, pero al final no llegan a converger y formar una fuerza mayor
porque existe este otro ideal. Entonces, yo les pregunto, ¿a veces vale la pena unirse al otro y tratar de irlo manejando, pero ser más? ¿O realmente no hay posibilidad de que estas dos ideologías se pudieran unir para formar más gente, formar un frente común? Claro, y justamente, disculpa, en la lectura, la de Adler habla de eso porque su papá tiene una posición, aunque los dos son de la misma izquierda, su papá tiene una posición como de ser como tibio, medianar los conflictos, y él tiene una posición fuerte, que dice, no a cualquier guerra imperial o colonial, no a las conquistas, no a la expansión de los mercados y el control territorial sobre la base de la carnicería, ¿no? O sea, sobre la base de matarnos los unos a los otros. Y lo curioso es que él, al final, es el que comete el asesinato. O sea, se ve tan empujado y lo intenta hacer como, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo decía una cosa, pero termina haciendo otro, y como de lo que ya se hace, tener un punto para que tus ideales no se te volteen hacia ti, ¿no? Entonces, es algo mucho más fácil, en otro ejemplo. Es más fácil que yo les diga, vamos a hacer un negocio para tener más dinero, no importa el detalle, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces la gente se organiza mucho más rápido porque hay un beneficio económico. Pero cuando nos vamos a un beneficio social o intangible, es como de, sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, pero a mí me parece rosa, no, yo quiero naranja, no, yo quiero amarillo, yo quiero gato, pero no, o sea, es como, oye, o sea, por eso el capital está como está, ¿no? Porque de la base capitalista es partir de ganar dinero, no importa el cómo, pero lo que importa es ganar, ¿no? Y entonces cuando tú vas a una base social es completamente diferente el llegar a acuerdos, ¿no? Y coincido con Mariana y con Rox, ¿no? Es complicadísimo llegar a esos puntos de convergencia. Pero pues hay que hacerlo, hay que intentarlo otros 100 años quizás. Yo creo que vale la pena porque justo hay mucha polarización, ¿sabes? Y evidentemente se alimenta de creer que nuestras ideas son completamente diferentes y que no hay forma de unirlas, ¿no? O sea, yo creo que ese ha sido el problema. Mucha gente es de izquierda sin saber que es de izquierda porque hay un sesgo, ¿no? A decir esto. Y entonces podemos tener un ideal parecido o muy cercano, pero realmente no sentirnos identificados o no querer colaborar con estas personas que tienen este ideal muy firme porque sentimos que está alejado de lo que nosotros pensamos. Entonces, como que nos apropiamos tanto de la idea que es única, que no rompemos con el esquema de que todo viene de un origen común y que si nos involucramos más en entender ese origen, más allá de ver las diferencias de la idea con la mía, creo que podemos llegar a acuerdos más fáciles, ¿no? Esta disyuntiva, estas dudas, estas cuestiones, siempre me causan conflicto, ¿no? O sea, como que siempre prefiero escuchar las variantes que hay, porque creo que hay personas más informadas que yo, que ese es también otro de los problemas que, bueno, desde experiencia propia necesito informarme más también para saber tanto en qué creo, o sea, qué soy, ¿no? Soy de derecha, soy de izquierda, como decía Roxy, que hay gente que es de alguna ideología y no lo sabe, también para saber qué otras ideologías hay, ¿no? Y todo esto me recuerda al libro que leímos hace unos periodos, para los que nos escuchan y ven, el de Los Desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que justamente habla de estas dos ideologías que ahí los ponen en un punto muy extremo, ¿no? Estos anarquistas y estos capitalistas, y cómo es que cada uno está metido en su mundo y no ven más allá, ¿no? Y luego está este personaje del que sale estas cuestiones, estas dudas, estas inquietudes de qué tan bien funciona o se da cuenta de los problemas que hay y quiere resolverlos, y él
es como este ejemplo perfecto de tenemos que conocer más, ¿no? Tenemos que ir a ver más mundos, tenemos que ver en qué punto convergemos, porque ahí nos damos cuenta que ninguno de los dos es perfecto y es justamente lo que decimos, ¿no? Buscar como que esta convergencia y ahondar en cada una de las ideologías, de las problemáticas de cada una para pues saber qué acciones tomar de manera inteligente, como decía Teo, ¿no? El quitarnos como que dejar de fijarnos en esos detallitos que quizá, como decía Roxana, ay, es que dijiste esa palabra, ¿no? Y esa palabra no me gustó. Que no es tanto eso, no es seguir personas, no es seguir, pues sí, una persona, sino una idea, ¿no? Es converger en las ideas, es dialogar, es ver qué acciones se pueden tomar y justo ese punto de saber si el fin justifica los medios, también resolverlo, ¿no? Eso también sería una cuestión bastante importante, porque como también decía Úrsula, el verdadero viaje es el retorno, y creo que también se refería al ver la problemática y regresar al origen, ¿no? Para poder solucionar esa problemática. Bueno, Yo Mariana, aquí, para que no te vayas con la duda de que eres, obviamente los que nos escuchan no lo saben, pero Mariana es fascista narcisista, ¿no? Entonces, esa es su No tendencia digas ideológica. eso, me van a cancelar. Para que no tengan dudas sobre el anarquismo y el capitalismo son hermanos gemelos separados al nacer. O sea, el capitalismo dice que las instituciones no sirven para regular el mercado, ¿no? Llámese el Estado. Y los anarquistas dicen que las instituciones no sirven para regular a la sociedad, ¿no? Entonces, dicen lo mismo que los capitalistas, pero hacia las instituciones para regular a la sociedad, y los capitalistas dicen lo mismo, pero para regular los mercados, ¿no? Entonces, ambos no quieren que exista un eje rector que regule tanto al mercado como a la sociedad. No, entonces yo no sé por qué se conflictúan tanto si realmente son lo mismo, solamente que para diferentes ámbitos. No, es cierto, si nos ven, esto solamente es una mera reflexión chusca, pero sí tiene algo de cierto, ¿no? Entonces, habría que tener un debate sobre estos puntos de vista. El tema lo dejamos en la discusión por si alguien se nos quiere integrar y participar en estos puntos de debate. sí, yo simplemente, eh, híjole, ya quería contestar, pero ya no sé si es el foro. Tal vez mejor propongan más Hazlo. cuentos de este estilo, ¿no? Sin Y pena. y tengamos más información. No, o sea, al punto al que yo iba es, o sea, sí hay o sea, creo que sí ha habido muchas victorias, creo que sí ha habido un cambio fuerte, por lo menos dentro de México, que es claro que ha habido áreas de oportunidades, claro que las ha habido, ¿no? Pero sí creo que se ha avanzado y que afortunadamente se ha logrado avanzar. Clarificar este tema de los principios sobre el valor de la vida humana o sobre lo que uno no se quiere convertir, que es un dilema que nosotros vemos en muchas partes y de hecho, digo, para estar en en digamos que en la actualidad, ¿no? Para hablar, para tocar o interrelacionar temas de la actualidad. A mí me recordó, no sé si ya la vieron, pero esta película donde sale Tenoch Huerta, ¿no? Probablemente no la han visto, pero ¿Pero cuál? precis- no, la última, la de Black Panther. Pero justamente presenta un dilema muy parecido. ¿Por qué? Porque él, bueno, más bien él es más bien o sea, anarquista en el punto, bueno, no anarquista, sino asesino, en el punto de que él considera que eh, el fin justifica los medios y hace lo que se necesita hacer para proteger a su gente, ¿no? Y termina siendo, yo veo que dentro de la sociedad termina generando este sentimiento de empatía, ¿no? Al entender su causa,
al entender que su causa era noble, al entender que él estaba tratando de hacer, o sea, que él no era una mala persona, pero estaba dispuesto a hacer lo que se necesitara para proteger a su gente, ¿no? O sea, como un Eh, Batman. sí, o sea, lo vemos en este Namor, en Batman, lo vemos en Watchmen, por ejemplo, no sé si la han visto. Lo vemos en muchas historias, ¿no? En las que justamente creo que el dilema se presenta más en Batman, en este punto de matar o no matar, ¿no? Y lo presentan mucho como que la persona que mata se convierte en el momento de matar en el villano, ¿no? Pero, pero bueno, es un tema que creo que tenemos que buscar literatura sobre esto para poder entenderlo, para poder eh, conocer más cuáles son las situaciones y cuáles son los razonamientos. Precisamente el texto de Adler, que es el segundo cuento de este libro, llama mucho la atención precisamente por eso, porque nos acompaña en ese viaje, ¿no? En ese viaje que hace este Friedrich Adler para tomar la decisión de matar, ¿no? Pero bueno, regresando al cuento, eh, a mí me recuerda la situación de la justicia, o sea, regresando a los 3 puntos que les digo que toca, en el punto de la justicia, pues habla de todos estos, no sé si vieron la película de 2006, yo creo, de Presunto Culpable, ahora el documental de Netflix de Florence Cassens, y muchos otros documentales que hay y testimonios que hay de precisamente esta justicia mexicana, ¿no? En la que hay muchos casos de presuntos culpables que llevan años en la cárcel sin tener una sentencia todavía, ¿no? Están en la cárcel esperando una sentencia. El nivel de impunidad en México, no sé si está alrededor del 97 o 98%, y efectivamente hay mucha gente en la cárcel, ¿no? Entonces, es un tema que también lo toca aquí, que también lo menciona y que yo creo que nuestra tarea después de leer este cuento es investigar esos 3 puntos que está tocando, ¿no? O sea, Taibo nos da la introducción, nos cuenta una historia entretenida, pero hay que seguir viendo estos temas y darles investigación, ¿no? Creo que es momento de que hablemos del otro personaje, o de este gran personaje, o mejor dicho, de esta gran voz que está en el texto, que es que lo explica Taibo desde el principio, desde que tiene el problema entre el historiador y el escritor, que es el historiador, pues trata de hacerlo lo más fiable, confiable posible, ¿no? Lo más certero posible. Y el escritor, pues, al ser escritor, pues puede romantizar un poco, puede hacer uso de los recursos literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y puede construir una historia. Y es curioso que usemos la palabra historia, ¿no? Para construir una historia cuando se supone que eso hace el historiador. Pero bueno, sin más embrollos, el texto lo empieza con esto. Desde que se comprobó que la propiedad privada es un robo, no hay más ladrones aquí que los propietarios. Teniendo esto en cuenta, dice, nos podemos meter en el personaje de Durruti de decir, a ver, pues si ellos son los que realmente están robando, pues yo no soy un ladrón, ¿no? O sea, ellos son los que están robando, yo me voy a ir a sacarles las cosas que nos están robando, o sea, yo estoy haciendo esta liberación. Entonces, aquí cuando me parece un tema muy adecuado, el de si el fin justifica los medios, porque ¿quién es el que realmente sale en el acto, que es el de el atraco en fábrica textil, la Carolina? Creo que sí era la Carolina. Este es, ¿quién es realmente el que sale perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? ¿La empresa? ¿Los errantes? No, salieron perdiendo el trabajador que mataron un trabajador. No mataron al dueño, mataron a un trabajador. Y son anarcosindicalistas. Entonces, ¿el fin justifica los medios? ¿Valió la pena robarse 4,000, 3,000 pesos por matar a esta persona? Y ahora, el siguiente. Y todavía las otras personas, que ese es el otro personaje, que es el de los medios de comunicación, que es el periódico. El periódico empieza trabajando con sus suposiciones, el periódico se mete
Agarra y el periódico se empieza a hacer sus suposiciones, se empieza a hacer de detective, el periódico empieza a decir, no, es que tenían esta forma y vestía de esa forma y nos dice, y el coche y el auto era así, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente no lo sabemos, realmente, ¿qué está haciendo el cronista? ¿Está haciendo un escritor o un historiador? Entonces, bajo esta idea se empieza a meter y a meter y a meter se empieza a meter en la desinformación, para no decir la información, y empieza a desinformar a todos. Empieza a decir, no, es que era español. ¿Por qué sabes que era español? Ah, por lo grueso de sus cejas, porque así dijeron unos testigos de por ahí. Ah, entonces era español. Al parecer le dieron, ¿no? Pero la gente, o sea, le dieron por lo que escuchaban de ahí, pero realmente no sabían por qué era español, pero sabían que era español. Entonces, la cosa es que empezaron, cuando se supieron que era español, toda la comunidad española de la Ciudad de México se sintió mal. Dijo, ¿cómo puede ser que un compatriota nuestro haya hecho esto? Pues nosotros, la comunidad española, les vamos a dar 20,000 pesos. O sea, vamos a quintuplicar la cifra que se robaron para que agarren, para que le den de recompensa a cualquiera que nos pueda dar información. ¿Y qué pasa? Aquí vienen a los otros que les va mal, a los otros que son afectados por este acto, porque no fue afectada a la empresa, le quitaron 3,000 pesos que eran nada, ¿no? Ellos mismos dicen que le quitaron lo que era morralla, que sabían a qué hora iban a mover la morralla, pero no sabían en qué caja fuerte estaba el dinero y dónde estaba la buena suma de dinero, ¿no? Decían que los centenarios de plata estaban arriba de donde sacaron los 3,000 pesos. Entonces, aquí primero fue nada, fue apenas morralla lo que les robaron por la muerte de un trabajador, y después todos los que se vieron afectados, que fueron todas estas personas que fueron pseudo culpables. Aquí ya empieza el periódico a poner sus hilos y decir, como arrestaron a esta persona que mató a un cuate en un taxi y que como estaban a 2 calles de distancia, claramente tiene una relación con el suceso de lo textil. Y es, ¿de dónde, no? Y el periódico lo dice tal cual. Con certeza tiene que ver. Y luego se dan cuenta de que no, pero lo meten a prisión, pero luego se dan cuenta de que no, pero lo dejan en prisión porque sí mató al del taxi. Y luego el periódico empieza a decir, no, pero ya encontramos a la persona que acompañaba al asesino del taxi. Entonces, y claramente esta persona sí tuvo que ver. Y luego dicen, no, porque seguramente como tenían un problema con lo del botín, una trifulta después de haber ganado el botín, entre ellos se dispararon y se empezaron a crear sus historias de desinformación hasta tal punto de que empezaron a agarrar a franceses, a españoles que no tenían nada que ver, pero que hacen la clásica del policía, ¿no? Que se ve tanto en las narraciones gringas como en las narraciones mexicanas y en narraciones hasta europeas, también lo he visto, del hecho de decir, oye, el policía tiene que entregar y va a entregar a la persona que sea. Aquí volvemos al tema de la impunidad, ¿no? Al 98%. Tiene que agarrar a la persona que sea. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir. No recuerdo cuál era el nombre del coronel Montoya o algo así. Hasta tiene nombre de... Hasta Montoya. Dice, no, aquí está el coronel Montoya que tiene 150 personas trabajando para él. De nuevo el uso del trabajador. Y dice, pero simulan que trabajan. Y luego ahí hace chistes Taibo, no recuerdo quién dijo de lo cómico del texto. Y hace chistes Taibo de decir, sí, porque tienen una lista tan grande de sospechosos que y empieza a decir, y luego dicen, ya corrieron a 6 de esos porque no trabajaban, ¿no? Que es decir, fueron los chivos expiatorios. Entonces agarraban y el periódico empezaba a hacer de las suyas. Aquí subrayé algunas frasecitas que pues nos dicen cómo lo escribe Taibo, que me gustó mucho, y cómo se ve que Taibo también entiende muy bien lo que es hacer crónicas y hacer todo este asunto. Porque dice, hay una parte donde dice, esto lo escribe el de la crónica, dice, se tiene la casi absoluta certidumbre de que intervinieron en el atraco los siguientes maleantes. Y ya los empieza a nombrar, ¿no? O sea, se tiene la casi absoluta certidumbre. Y después dice, el periódico dice, las pesquisas realizadas personalmente por este reportero, al margen de las instituciones policiales, o sea, fuera de las instituciones policiales, tienden a vincular al grupo de la Carolina con el reciente asalto perpetrado en la persona del general Francisco Romero. Y empiezan a hacer de las suyas, interfiriendo con el proceso con el proceso de la policía, interfiriendo con la voz pública, desinformando. Entonces, a ese nivel están desinformando y hoy en día,
hoy en día quizás estamos en el momento de la desinformación, ¿no? Entonces, espero que vaya a bajarse, ¿no? Espero que llegamos a ser críticos con nuestro pensamiento, que no es fácil porque estamos bombardeados por la desinformación, pero tratar de entender tratar de ver la verdad entre todas las narrativas, ¿no? Que es algo muy complicado. Entonces, ya desde aquí, pues es esta voz, ¿no? Este personaje del cual está todo el rato y está interfiriendo, metiendo sus narices, molestando, nada más afectando las situaciones. Luego hasta los mismos españoles, hasta los mismos Durruti y Ascaso, creo, medio se ríen de que ven los periódicos y dicen, y nosotros nos estamos haciendo pasar por peruanos, dueños de minas, ¿no? Y en su rollo, ¿no? Entonces, ese personaje y cómo lo juega Taibo me agradó mucho, por eso me gustaría leer como un par más de textos para ver cómo es que trabaja esto, porque mencionamos la palabra hereje, mencionamos la palabra censura, mencionamos la palabra polarización, todas estas cosas, ¿qué es lo que hacen los medios? Censurar, ¿qué es lo que hacen los medios? Polarizar, entonces todo ese asunto, que pues es todo este asunto, ¿no? Incluso el mismo texto que se nos presenta es un medio, ¿no? Entonces... Nada más quisiera corregir un error. Bueno, mi error. Así haciendo un googleo rápido, estoy en 94.8% de impunidad, pero quiero que Un la chingo. cifra se tome con reserva, ¿no? Sí, es un montón. Digamos que está dentro de los 90%, pero no quisiera que nosotros o que algún espectador tomara esa cifra como un dato duro, porque no tenemos el dato duro en este momento. O sea que nos conviene delinquir, hacer delincuencia. Tenemos un 95% casi de impunidad. Sí. No te preocupes, José, tú tienes libertad de expresión, puedes decir lo que quieras. No, Ya Lecumberri ya no. es el archivo histórico nacional, ya no te van a mandar allá. No tengas miedo a la censura. Este círculo de lectura está promoviendo la no censura. Tienes libertad de expresión. Pero no la Respaldamos. desinformación. Sí, no, pero sí. Pero te responsabilizas de lo que dices. Responsabilidad. Exacto. Sí. Sí, Yo solo sí. quería añadir algo rapidísimo que se me hace importante desde el sentido de que estamos hablando también de la desinformación, que justamente, y que también tiene que ver con cómo nosotros lidiamos con ella, es que también Taibo aquí lo hace excelente porque justo los periódicos o estos medios que se supone que están para informarte y en los que puedes confiar porque hacen bien las cosas y no sé qué, cómo es que utilizan palabras o un léxico muy amplio o palabras no tan comunes o se quieren ver muy formales, como que hasta dan todo un rodeo en las palabras como que para que las personas solo entiendan las palabras más comunes, ¿no? O las palabras más sencillas o las que estén más adecuadas como a su contexto, ¿no? O sea, en lugar de decir, yo como reportero me metí en las narices de este problema y yo saqué mis conclusiones, ¿no? No, o sea, usa palabras así como muy formales como para decir, esto suena bien, esto suena creíble y quien me lea como que va a decir, esto está bastante formal, yo creo que es cierto, ¿no? Y a lo que voy es que justo en esta era de la desinformación, cómo es que nosotros decidimos a quién leer, a quién visitar, en quién confiar, y muchas veces están enmascarados, ¿no? O sea, muchas veces creemos que solo por ser un noticiero ya es confiable o sí está yendo a las verdaderas fuentes. Y muchas veces, incluso personas como nosotros podemos hacer mejores investigaciones, y con personas como nosotros me refiero a que no estamos en un noticiero o no somos parte de los medios públicos, podemos hacer muchas mejores investigaciones que estos medios que tienen millones de seguidores en las redes sociales o millones de televidentes, que están jugando con nuestra inteligencia, ¿no? Y juegan con nuestra inteligencia porque abogan a nuestros sentimientos, porque abogan a lo que nos duele, al contexto en el que vivimos, a los problemas que saben que tenemos, pero es justo ahí donde también donde nos podemos apoyar para resolver esta misma disyuntiva de si el fin justifica los medios, porque si sabemos
si somos inteligentes y sabemos que están jugando con las palabras para llegar a nuestras emociones y como que meter ahí un poco de tirria, entonces más bien pensar con la cabeza fría, ¿no? Y obviamente como humanos siempre van a estar las emociones y querer salvar como, voy a decir familia en este contexto de cómo es que hacemos todo por ella, como de trabajar miles de horas para poder mantener a una familia, por ejemplo, pero pues aún así tomar decisiones inteligentes, ¿no? A quién escuchamos, cómo las escuchamos, investigar todavía más allá de a quién escuchamos y leemos. Pero, Aquí quería... Teo, dale. no, adelante, Roxy. Solo quería comentar que así como Luis dijo quiénes perdieron aquí, también creo que hubo ganadores y es importante saber quiénes ganan, ¿no? Porque al perder la razón de la lucha, que fue en este caso por luchar y luchar, pero perder la noción de la razón porque acaban matando a un trabajador que nada tenía que ver, agarraron 4,000 pesos que no sirvieron de nada para la escuela racionalista y que acabó cerrando y que se vuelve una causa sin fin o una acción de impacto social. Y aquí los que ganan son los medios de comunicación, en este caso un periódico que gana, que posee el poder porque empieza a crear la verdad, ¿no? Entonces, cuando un medio de comunicación tergiversa así la verdad y empieza a hacer sus propias, digamos que, conclusiones de lo que está sucediendo y la policía hace eso que los medios de comunicación están diciendo, pues se vuelve una complicidad y una forma de querer generar esta masa de personas que no se interesan tanto por saber por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué un medio de comunicación quisiera convencernos de algo? Y creo que siempre es importante saber dónde vienen sus razones. Y la otra persona que gana aquí es Montoya. O sea, lo ascienden y así es como una causa termina siendo tan irónico como darle un puesto a alguien que no se merece y no está teniendo el objetivo de cuidar a la gente, ¿no? Sino de traer a un prisionero. ¿El fin justifica los medios? Tenían claro, realmente no tenían nada claro cuál era el fin, pero creían saber cuál era el medio. Creían saber que el medio era la violencia y no tenían ni idea cuál era el fin. Les salió contraproducente, ¿no? Pero creo que es como la ironía y parte de la... Y Taimos hace una sátira de esa ironía, ¿no? Entonces, y bueno, complementando lo que han dicho, claro, ¿no? O sea, lo que comentaba Mariana sobre lo que dicen los influencers, los medios de comunicación, pero hay que entender que es parte del discurso, ¿no? O sea, el discurso está para que a través de eso yo te convenza de mi punto de vista. Entonces, obviamente, todo el discurso, ya sea un medio de comunicación o de una persona o de un disco de lectura, es hacer o convencer a tu oyente sobre tu punto de vista. Entonces, el chiste es argumentar hasta el cansancio, ya sea cantinfleando, usando falacias, etcétera. Pero el discurso es eso, ¿no? Hacer que las demás personas acepten o vean tu punto de vista como una verdad, ¿no? Entonces, es parte, hay que tener criterio, más que criticar, hay que tener un buen criterio. Tu criterio para saber qué puntos de vista vas a tomar o cuáles vas a rechazar y con tus propios fundamentos, ¿no? Entonces, ese es como un tema. Y pues claro, ¿no? O sea, no irnos con la pinta de que si ya lo vimos en una película de Disney o de Marvel, son como las verdades absolutas del anarquismo o de la lucha de clases, ¿no? O sea, es verlo con tu criterio, con tu perspectiva y tener tus propios argumentos o incluso para contraargumentarte, ¿no? Y sobre el primer tema que trató Luis del texto, la verdad me encantó porque creo que es sobre la propiedad privada, ¿no? O sea, el párrafo dice, desde que se comprobó que la propiedad privada, no la propiedad del banco, sino desde que se comprobó que la propiedad privada es un robo,
no hay más ladrones aquí que los propios propietarios, ¿no? Porque en realidad la propiedad privada es un logro del capitalismo, ¿no? O sea, para que exista el capitalismo, tiene que haber propiedad privada, ¿no? Entonces, ¿quién dijo desde un inicio, este lote es propiedad privada? ¿A quién se lo expropiamos, no? ¿De quién lo privatizamos? Entonces, es una crítica, o sea, con esos dos renglones, Taibo inicia bien duro haciéndole una crítica al capitalismo. Porque la propiedad privada es y las leyes son un triunfo del capitalismo. Entonces, ese también puede ser otro punto de discusión en algún otro ciclo de lectura que la gente quiera participar, se puede llevar a cabo. Y el tema, pues, los debates ahí andan, ¿no? A la vista de todos y pues obvio, ¿no? O sea, todos podemos crear criterios, todos podemos argumentar y claro, sin dejar de vista que todo lo que tenemos bombardeados de medios de información es porque obviamente alguien está financiando a esas personas para que aceptemos o vemos o normalicemos o veamos como el pensamiento dominante lo que nos están poniendo ya sea en una red social o en algún medio fáctico, ¿no? Y yo terminaría simplemente respondiendo a la pregunta de Luis. Bueno, la pregunta de la sesión, que es si el fin justifica los medios. Yo creo que también habría que dejar de ser como, no sé si estoy usando mucho esta palabra, dicotómico en el punto de no siempre y no nunca, ¿no? O sea, no es que siempre vaya a justificar los medios, no es que nunca los vaya a justificar. Es muy importante conocer el contexto, es muy importante conocer la situación, es muy importante tener la visibilidad de cuáles creemos que van a ser las consecuencias y analizarlo y ser críticos con la situación y agotar hasta las últimas opciones antes de sacrificar un tema ético, ¿no? No creo que sea, pero tampoco me gustaría que se considerara que no hay una respuesta correcta, que todo es ambiguo, que es mi ética y la ética de cada quien y es lo correcto de cada quien. O sea, creo que justamente en este esfuerzo que hemos tenido y los invito a un video interesante que generó un grupo que se llama Surfaulance sobre pensamiento crítico, pero justamente es este tema de, o sea, hay que tener la capacidad y tener las herramientas para identificar cuáles son las falacias, de identificar cuáles son las mentiras, identificar dónde hay sesgos, identificar lo más que podamos para acercarnos más a la verdad, ¿no? No es que vaya a ser una verdad absoluta, pero sí hay niveles de certidumbre que nos van a ayudar a acercarnos mucho más a tener un resultado que queremos, ¿no? Porque si no, probablemente lleguemos a la acción y no tendremos resultados, no tendremos los resultados esperados, pero mientras más nivel de certeza tengamos, más cerca estaremos de obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, y también nuevamente en el tema de la visión, no ser dicotómicos. Cuando hay temas que sí tienen un rango de oportunidad, ¿no? No quiere decir que todo esté mal, no quiere decir que todo sea como antes, no quiere decir que todo, o sea, que no haya habido avance, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener ojo también para identificar cuáles han sido los avances y cuáles han sido las victorias pues en este caso bueno, de la izquierda mexicana, ¿no? Y las oportunidades, claro, tampoco hay que ser, este, hay que estar sesgado con que todo está bien, ¿no? Bueno, con esto yo creo que cerramos la sesión de hoy. Creo que Teo quiere decir algo. Perdón. No vi, perdón. Vi. Pues no, solo para complementar, ¿no? Digo, al final lo que hablábamos del tema de la justicia, ¿no? La justicia es una construcción social, no es como buen animal. Creo que también en la antología de cuentos, en el penúltimo cuento hablaba sobre eso, ¿no? De cuál es mi justicia y cuál es la justicia que me venía a imponer un juez de Inglaterra, ¿no? Entonces, la justicia seguirá siendo una construcción social
de que si el fin justifica los medios y de que quién tiene o quién tiene la razón en una lucha. Creo que para que haya una lucha, ambas partes consideran que su razón es la más justa y por eso van a luchar, ¿no? O sea, no puedes luchar por una causa que creas tú injusta, pero sigue siendo una construcción social. De hecho, digo, en otras culturas, en otras etapas de la humanidad, pues se decía, pues es que tu Dios no te permite matar, pero el mío sí, ¿no? Entonces son como, o sea, siguen siendo construcciones sociales de acuerdo a la época en la que nos encontremos, ¿no? Quizás hace 100 años era más común ser un revolucionario bélico que en la actualidad, ¿no? O sea, era más común decir, bueno, sí, nos vamos a ir a matar a fulano sutano y tenemos una lista y la vamos a mandar clandestinamente como hizo Lenin para su revolución rusa, a que ahorita se haga ese tipo de cosas, ¿no? O sea, pero, y el fin justifica los medios. Yo creo que no quiero sonar como a cliché, pero al final la historia nos va a decir si tuvo o no tuvo razón aquel ser político que estamos analizando de ese tiempo, ¿no? Entonces, la historia sirve para eso, ¿no? Para ver si fue la mejor decisión o no lo fue, pero siempre lo estamos viendo con nuestra perspectiva con la que estamos al día de hoy, ¿no? O sea, puede ser que para nosotros algo sea muy bueno en este momento, quizás en 300 años nos dirán, esa sociedad toda loca, llena de hidrocarburos, se estaban matando, ¿no? Entonces, son cosas bien diferentes y sigue siendo una construcción social todo esto de la justicia o del fin justifica los medios, ¿no? Puede ser para unos sí, se me hace una causa justa, para otros esa no es tu causa justa, para mí